con el abogado Epigmenio Mendieta. Epigmenio, gracias por aceptar la llamada. Buenas noches. Pepe, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Al contrario, muchas gracias. ¿Por qué dices, Epigmenio, que el caso de Rosario ya agotó todas las instancias intermedias y ahora ya puede llegar a la Suprema Corte de Justicia? Porque el análisis que se hizo el día de hoy, Pepe, sobre la solicitud y el amparo que fue concedido por el 9º Tribunal Colegiado, en el cual le pedía y le daba lineamientos al juez muy claro para determinar si el delito estaba derogado o no, me parece que el juez no solamente incumple con esa obligación, sino que además hace una valoración que atenta al contenido de la Constitución, al contenido de los criterios que ya ha venido estableciendo el Poder Judicial de la Federación, y con ello vulnera nuevamente los derechos de María del Rosario Robles. Soy muy claro. Para el juez, la Constitución que hoy está vigente, hoy que está juzgando a María del Rosario Robles y que establece un precepto en el artículo 109 que favorecería su interpretación, dice el juez Ganter que esa Constitución no hay que aplicársela a Rosario. Hay que aplicarle una de 2015 que establecía un criterio diverso y con el cual le otorgan menos beneficios que a los que tendría con esta Constitución. Lo cual significa entonces que hay que hacer una interpretación, de acuerdo como lo dice el juez, en un parámetro de regularidad constitucional diferenciado, distinto, que limita, que no favorece, es decir, interpreta la Constitución en sentido contrario de como lo establece el artículo 1 de la Constitución. Por lo tanto, es incorrecto, a tu parecer, el pronunciamiento, el comportamiento, quieres decir, del juez, y por ello van a recurrir ustedes a la instancia superior. Sí, hay un requisito indispensable, Pepe, para poder recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es que se haga una interpretación directa de algún precepto de la Constitución, y esto de origen a la necesidad de que la propia Corte, en pleno o a través de alguno de sus ministros, determine la facultad de atracción para hacerse cargo de este tema. Ya llegamos a ese momento, Pepe, y hay la necesidad de que los ministros de la Suprema Corte se hagan cargo de esto. Atraigan este asunto y actúen en consecuencia en beneficio de Rosario, quien lleva ya 2 años y medio en la prisión, le llaman prisión preventiva justificada, por el temor que tienen en la justicia de que ella pueda darse a la fuga si le permiten seguir su proceso por los delitos de que la acusan en libertad. ¿Qué te dice Rosario? ¿Cómo está? Porque ella no asistió de manera presencial a la audiencia en el Reclusorio Sur. Ella se mantuvo en el penal de Santa Marta y la conectaron de manera virtual. Ella siguió la audiencia efectivamente, Pepe, y lo hizo de manera virtual. Estuvo atenta a cada uno de los pronunciamientos y al final se manifestó en el sentido de que está inconforme con la decisión dictada por el juez Ganter, y te lo confirmo desde ahora, Pepe. He acordado con ella que la decisión es que vamos a interponer un nuevo amparo indirecto en contra de esta decisión. Lo que resultaría procedente en aquel momento, y así nos lo hizo saber el juez, es que se dictara ya el auto de apertura a juicio oral y que diéramos origen ya al juicio propiamente, para determinar si Rosario es inocente o culpable. El juez nos dio un tiempo para poder conversar con ella. Yo lo hice a través de esta vía electrónica y pudimos ponernos de acuerdo y llegar a la conclusión de que ella está convencida de que se le violentaron sus derechos con esta interpretación y desde luego que está dispuesta a continuar otro tiempo en reclusión a cambio del reconocimiento de su inocencia y de que este artículo está derogado. Te agradezco muchísimo, gracias Epigmenio por adelantarnos esta estrategia de la defensa. Vamos a estar, como siempre lo hemos hecho, muy pendientes de este proceso. Gracias, Pepe, y termino diciéndote que tú te has dado cuenta que cada vez que tengo la oportunidad de platicar contigo, te reporto el nuevo amparo que hayamos ganado o la concesión que nos dio algún juez o algún magistrado. Tú te has dado cuenta que hemos tenido que venir a arrancarles juicio a juicio o recurso a recurso cada uno de los derechos que la Constitución le garantiza a Rosario. En todos los casos y en todos los amparos ganados, nos han dicho los jueces que se violentaron los derechos humanos de Rosario Robles y hay la necesidad de reposición de procedimientos. Esto evidencia claramente lo que ya te he denunciado en otros momentos.
hay una violación constante y sistemática de los derechos, pero ya lo viste tú, es solamente a través de amparos y de instancias como la Suprema Corte como se podrá declarar el reconocimiento de inocencia de Rosario. Esto que muchas gracias, Epimenio. Gracias por tomarnos la llamada.